Okay. Ahora le damos la palabra a Magali Barreto. Ella es psicóloga y antropóloga feminista, de vocación chiapanóloga, dice. Es voluntaria solidaria de organizaciones civiles y políticas. Perteneció a la colectiva feminista Mafaldas de San Cristóbal de las Casas y a Marcha Mundial de las Mujeres. Realizó la maestría en Ciencias Sureste y actualmente es estudiante del doctorado en Antropología Social de la UNAM. Y participa también en el grupo Ali Somos Todas y en el espacio de autorreflexión feminista. Gracias, Magali, tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues yo agradecer aquí primero quería agradecer aquí a Iván y al PUEC que abren este espacio, ¿no? Para que personas que están defendiendo su territorio, las mujeres en especial, pues puedan hablar como fue en la mesa de la mañana, principalmente, ¿no? Y pues estoy muy contenta de estar aquí en esta mesa con las compañeras y compañeros. Y bueno, mi ponencia la voy a leer para que sea más rápido y podamos dialogar, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres indígenas y el movimiento campesino en las cañadas de la selva lacandona, Chiapas, así se llama. Para empezar, aclaro que voy a hacer uso de la tradición ventrílocua que caracteriza la antropología. Es decir, hablar por otras personas o grupos para generar un relato que dé cuenta de la alteridad de las culturas, diferentes a nuestra supuesta sociedad civilizada y occidentalizada. En mi defensa aclaro humildemente que las reflexiones vertidas en esta exposición se basan en parte a la experiencia de una estancia de 4 años en Chiapas, en donde pude conocer y acercarme a la realidad de las mujeres campesinas y compartir las luchas con feministas indígenas y mestizas, además de cierta objetividad nada neutra que me brinda mi condición de género. Aún de este derecho de hablar que me otorgo por haber estado ahí, en la selva, me parece necesario reivindicar el derecho a conocer y construir conocimiento en la universidad, sobre todo cuando este conocimiento tiene la expectativa de construir una teoría social que corresponde a una posición situada sin préstamos científicos de prisma androcéntrico, colonial y positivista. Es necesario reflexionar sobre la intencionalidad que se esconde tras la generación del conocimiento. El silencio y ausencia de las mujeres en los estudios y en el discurso político sobre los campesinos e indígenas en relación al movimiento en defensa del territorio y los recursos naturales es apenas recientemente descubierto y reconocido como una deuda de las ciencias sociales y antropologías hacia el estudio de las campesinas, pues el tema campesino, bajo el disfraz genérico de las palabras neutrales, ha ocultado el rostro de las mujeres indígenas. Y esto es también dentro de las organizaciones políticas en general. El reconocimiento tardío en las aportaciones femeninas y feministas se hace en un momento de gran debilidad y crisis en el sector agrícola mexicano, que coincide con las nuevas políticas públicas de inventar, regular, normativizar áreas naturales protegidas, localizadas precisamente ahí donde habitan diferentes grupos indígenas, algunos de ellos con una larga historia de resistencia. Ya desde los años 80 hasta la actualidad, el arribo y consolidación de la política neoliberal en México y la desmantelación del agro en México hacía esperar la desaparición de los grupos campesinos e indígenas. En esta ponencia voy a hablar de los pueblos indígenas y campesinos que sí han resistido, en especial de las mujeres que tienen un papel predominante en la resistencia étnica, en la defensa del territorio y en la reproducción de la forma de vida campesina con rostro indio. El movimiento de mujeres en Chiapas está configurado por relaciones interétnicas de mujeres con diversas ocupaciones, lo cual lo hace muy complejo, pues implica tomar en cuenta las relaciones de poder que se dan entre ellas. Es decir, se debe reconocer la agencia de las feministas no indígenas y de los grupos que promueven y defienden los derechos humanos, así como las aportaciones académicas que analizan la vida de estas mujeres en el interior de las comunidades.
La acción de estos grupos ha sido muy importante para la emancipación de las mujeres, pues han asumido la labor de árbitros de justicia y la defensa al denunciar la violación de derechos de las mujeres indígenas por parte del Estado y de las mismas organizaciones y comunidades indígenas. Muchas de las respuestas a las preguntas de ¿cómo se debe construir la emancipación de las mujeres indígenas en Chiapas? ¿Y quiénes son las sujetas de esa realidad esperada por el imaginario feminista? En realidad las han elaborado mujeres con doble militancia, ya sea en alguna iglesia local u organización política mixta y además de su adscripción a algún grupo o con ideología feminista. En su mayoría estas mujeres no son indígenas, pero acompañan a grupos u organizaciones de mujeres indígenas que ellas mismas promovieron o fundaron. Estas relaciones interétnicas deben estimular el diálogo entre los feminismos rurales e indígenas y los feminismos occidentales, debido a que han sido producidos desde una espacialidad, condiciones económicas, socioculturales e históricas diferentes. Quisiera señalar la necesidad pendiente de realizar un análisis autorreflexivo y sororario sobre la relación entre mujeres indígenas y mestizas, o de alguna categoría étnica u ocupacional. Generar un análisis crítico al interior del movimiento podría fomentar una inversión e intercambio de saberes que les permita a las mujeres indígenas renunciar con mayor rapidez al tutelaje materno que les han brindado otras mujeres, para finalmente poder establecer futuras relaciones de igualdad y de creación utopista de manera más autónoma. Y bueno, ya voy a empezar con el tema de la selva. El espejo de la selva lacandona, un lugar para sembrar sueños. La selva ha sido y es, en la imaginería colectiva, un lugar habitado por el misterio y por las fuerzas sagradas. Para los pueblos antiguos mayas, la selva es referencia obligada para aludir a orígenes míticos. En ella, bajo sus raíces, en el inframundo, los gemelos fantásticos del libro sagrado del Popol Vuh, Hunahpu e Xbalanque, y aquí hago una nota de que hay algunos estudios antropológicos que afirman que Ish, como femenino, era una diosa mujer, en realidad era una gemela. Pero bueno, eso es como, pues es un debate. Vencieron a los señores de Xibalbá para dar nacimiento al mundo antiguo de cosmovisión solar, donde humanos, animales y plantas son partícipes de epopeyas y hazañas. Las mujeres desde esas historias primigenias, ocuparon un lugar al margen de las acciones trascendentales. Su papel retratado fue el de desempeñar funciones reproductoras y de recolección de alimentos. Dora Kavian propone una revisión de la figura femenina en el Popol Vuh. Según esta visión de la génesis y evolución del pueblo maya, la diosa madre progenitora Ixmocané, abuela de los gemelos, les transfirió a estos el mando y marcó con esto el cambio de la sucesión de herencia matrilineal a patrilineal. El relato de este pasaje, según la autora, puede significar la derrota ancestral de las mujeres en el acceso al poder político y a las esferas sagradas, a cuyo efecto abonó la invención y descubrimiento del maíz como una nueva forma de producción agrícola. A finales del Quinto Sol, tras la invasión hispana, la selva ya había dejado de ser el abrigo de los centros económicos y de poder político de los grandes señoríos mayas. Pero en este momento es cuando empieza a ser zona autonómica de refugio, con los verdaderos y ya extintos lacandones, de los cuales nos habló Miguel, quienes hasta su genocidio en el siglo XVIII tomaron como bastión de resistencia la perla de la selva, la legendaria Laguna Miramar, que pudimos ver en la pantalla. Desde ahí podemos trazar continuidades de largas tradiciones donde la selva lacandona es para diversos grupos mayenses un espacio de salvación, una guarida de guerreros o guerrilleros, una ceiba para anidar los proyectos de liberación revolucionaria, un refugio para los perseguidos y desplazados políticos. La selva lacandona, parafraseando un conocido libro de Jean de Vos, es una tierra fértil para sembrar sueños. Dentro de ella, diversos agentes han apostado a sus proyectos, algunos de estos en franca oposición, cada uno con una historia e intención particular. La selva ha sido un espejo en muchos reflejos. Desde un lugar teológico, la selva fue la tierra prometida para el pueblo celtal en Éxodo. En la segunda mitad del siglo pasado, también es la mera mata guerrillera.
y el abrigo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En contraste, desde otros planos y escalas, la selva fue pensada como una fuente inagotable de riquezas naturales, esperando ser convertidas en mercancías para las compañías madereras y los finqueros. Para el antiguo nacionalismo mexicano del Estado benefactor, la selva es patrimonio de los mexicanos. Para el Estado contemporáneo, es un sitio estratégico de seguridad nacional ocupado por el ejército mexicano. La selva es para los diferentes intereses capitalistas un laboratorio natural de bioprospección y biopiratería, como ya lo mencionó Ana a detalle, y es un territorio para conquistar para los cárteles internacionales del narcotráfico. Desde la perspectiva neoliberal, conservacionista, es el Edén prohibido para los pueblos. Debe de ser conservado y protegido para la industria del turismo internacional y para la investigación científica. Es lo exótico y natural para los quienes desean conocer la flora y la fauna en su viaje ecoturístico o científico. También es un lugar de entretenimiento para aquellos que tienen el privilegio de tener excedentes económicos y buscan lo perdido, lo ya destruido en las grandes urbes, la naturaleza. La globalización neoliberal atrae y posiciona a agentes sociales y políticos de diferentes escalas, en un mismo espacio geográfico. Por lo tanto, la selva es un territorio disputado, en permanente conflicto y negociación. Ahora bien, recurrentemente los pueblos indígenas alaban una representación simbólica femenina de la selva. Ella es la madre tierra, ¿no? Y aquí menciono brevemente que en las marchas y congregaciones se alude mucho como una figura a la madre tierra, ¿no? Es así. Se repite mucho esto, ¿no? Ella es mantenedora, misteriosa, es una propiedad inalienable de pertenencia filial, un lazo de parentesco con matriz. Sobre este hecho, la disposición de asociar lo femenino con la naturaleza, se ha generado un debate feminista no exento de tensiones. Según Ottner, la asociación mujer-naturaleza y hombre-cultura nos plantea un problema y un inconveniente que disolver, pues eso explica la subordinación de las mujeres en diferentes culturas, lo femenino sinónimo de natural, moldeable, objeto de deseo, lo que no es cultura, lo explotado por el hombre. Sin embargo, la antropóloga feminista Moore muestra que esta asociación no es un dato universal, pues algunos pueblos han asociado atributos masculinos a la naturaleza. En mi opinión, la tesis de Rubin explica mejor los diferentes rostros patriarcales y las regularidades universales de la opresión de las mujeres. Según Rubin, el sistema sexo-género comprende una urdimbre de ingredientes en donde la exclusión de las mujeres se lleva, vuelvo a repetir, en diferentes planos y escalas, desde el orden simbólico, institucional, cultural, político y subjetivo, lo que explica la desigualdad de género. Sin embargo, más que generar un debate escolástico, que podría ser calificado por ustedes de etnocentrista, en esta oportunidad me interesa más bien preguntarme, ¿no? ¿Cuáles han sido los sueños que las mujeres han depositado en la selva lacandona? Entonces, para ello voy a recurrir a un trabajo etnográfico que realicé en una comunidad, género y producción de espacio en San Miguel. La selva como espacio geográfico estructura y es estructurado por prácticas sociales y culturales de matriz mesoamericano, pero también, como todos los espacios, es producido por relaciones de género. Es territorio en disputa, un frente de continua batalla, pero la cuestión esencial es ¿qué lugar tienen las mujeres en la producción del espacio histórico de la selva? Para pensar cómo las mujeres configuran ese espacio, me parece necesario aludir a la vida cotidiana de las mujeres que viven en la selva, pues no es la misma representación de espacio que tienen las mujeres al de los hombres. Para abundar en ello, expondré brevemente material etnográfico. San Miguel es una comunidad vieja de al menos 70 años de antigüedad. La mayoría de sus habitantes son de filiación zapatista y alguna vez antes del 94 todos lo fueron. El sistema de tenencia de la tierra es patrilocal y todavía las mujeres no tienen derecho a heredarla. La iglesia comunitaria de San Miguel está fuertemente arraigada a la teología de la liberación y a su derivación de la teología india. Al respecto,
La iglesia local generó una estructura religiosa donde las mujeres tienen una participación activa dentro de las asambleas de la iglesia y donde pueden ocupar algunos cargos religiosos. Las mujeres que pueden tener un cargo en el grupo de mujeres como coordinadora. Se considera que las esposas de los principales y del diácono tienen un cargo honorario por el lazo matrimonial que puede ejercerse o no. Los sanmigueleros desde pequeños aprenden a trabajar para cooperar con la sobrevivencia de la familia. Los niños viven en un entorno rural y aprenden el oficio de ser campesinos, de cazar y de cuidar ganado. Las niñas también aprenden las labores del campo y se convierten en el eje sostenedor de la casa junto con la madre. Aprenden a cargar leña, agua, a lavar ropa, a moler maíz para pozole y tortilla. Se convierten en cuidadoras expertas de gallinas, puercos y niños pequeños. El trabajo físico es el principal tipo de trabajo en el medio rural y para las mujeres consume la mayor parte del tiempo, al menos 12 horas diarias. El comportamiento de las mujeres en San Miguel está regulado por un fuerte control y supervisión por parte de su familia, la iglesia y los jóvenes. Los muchachos no tomarán en serio a una muchacha que se deja ver demasiado. Los padres deben de cuidar que la joven no salga sin permiso de la casa. Procuran que la hija esté siempre acompañada, que solo tenga un novio en su vida, de ser posible su futuro marido. Las muchachas no tienen espacios de convivencia más allá de las juntas de iglesia, la organización y la catequesis. Además de que sus derechos domésticos no les dejan tiempo libre, en cambio los varones jóvenes están organizados en equipos de baloncesto. Cuando las muchachas salen de la comunidad por un periodo de tiempo largo, sin el acompañamiento del padre, sea por motivos de estudio o de trabajo, es muy difícil que la joven pueda casarse con algún muchacho de San Miguel. Él juzgará que la joven ya conoció a otro hombre. Por lo tanto, ya no es virgen. Y esto hace que la muchacha será estigmatizada en su propia comunidad. El resultado es que las madres y las propias muchachas no desean abandonar San Miguel, ¿no? Por ningún motivo. En mi estancia de campo observé que algunas jóvenes tenían inquietud de ir a estudiar a la Universidad de la Tierra en San Cristóbal, o de ir a Ocosingo, o a otros lugares. A pesar de ello, la mayoría se negaba a abandonar, y cuando lo querían hacer eran sus madres quienes les negaban el permiso. El motivo es que temen que sus hijas sean señaladas, les hagan chisme, y que en consecuencia ningún muchacho se quiera casar con ellas. La movilidad de las mujeres es mucho menor que la de los hombres. En ejidos alejados, muy cercanos a la reserva de Montes Azules, conocí mujeres que nunca han salido de su comunidad, o lo han hecho una sola vez en toda su vida y solo hasta Ocosingo, ¿no? Y eso por motivos de salud, porque si no, dice, esto indudablemente restringe su producción de espacio. Sin embargo, hay mujeres transgresoras como Georgina que han ganado el precio de la libertad con su soltería. Georgina tenía 31 y era considerada una mujer quedada. Desde adolescente fue inquieta y despierta. A los 13 logró obtener un proyecto del INI para las mujeres de la RIC sin la ayuda del líder histórico, y fundó a los 15 una cooperativa para mujeres y un grupo de costura. Sin embargo, ella piensa que los celos de los hombres les impidieron seguir el proyecto porque se apoderaron de la cooperativa de mujeres, cuando ésta tuvo demasiado éxito. Después de los 18, Georgina fue nombrada animadora de los grupos de mujeres por las agentes pastoral de la misión de Ocosingo. Entonces empezó a salir a San Cristóbal de Ocosingo para recibir formación y generar nuevos grupos de mujeres en San Miguel y en otras comunidades. Georgina es la única mujer de San Miguel que se atreve a usar pantalón en lugar de falda larga. Y en las juntas de iglesia se distingue por no tener pena para hablar ante la comunidad. Su voz goza del respeto de otras mujeres y de los servidores religiosos. Aunque el respaldo directo lo obtiene de las agentes de pastoral, es la única mujer que participa en las asambleas de la región y zona. Se encarga de dar información que obtienen los cursos. A pesar de este éxito, Georgina es frecuentemente el objeto de los rumores y chismes de otras mujeres, quienes les han acusado de andar con hombres casados, sobre todo después de haberse ido a trabajar a Playa del Carmen. Y al ser la primera mujer migrante de su comunidad, fue duramente criticada por los servidores religiosos por poner el mal ejemplo a otras mujeres, ¿no?
En la actualidad, las mujeres jóvenes de San Miguel y de la mayoría de las mujeres de la selva lacandona tienen el derecho a decidir con quién se casan. El noviazgo está en un principio restringido solo a coqueteos y encuentros clandestinos hasta que el novio pide permiso al padre de la muchacha para visitarla. El noviazgo dura 1 año aproximadamente. En este tiempo el muchacho debe hacer regalos a la familia de la novia, además de que tiene que juntar dinero para comprar una cantidad de regalos que deberá dar a la familia de la novia en la pedida de esta. Si no tiene dinero, puede trabajar 1 año para la familia de ella. Los jóvenes que obedecen esta norma tendrán más prestigio que los que no. Sin embargo, existen muchas variaciones. Por ejemplo, si los padres no dan permiso a la novia o el novio es muy pobre, son muy comunes las fugas de los jóvenes, en el que el muchacho se roba a la joven o se roban mutuamente. Estos casos se presentan regularmente cuando los padres pertenecen a diferentes organizaciones, sean zapatistas o diferentes ariqueros, diferentes arics, y por este motivo no consienten la unión o cuando el novio no es de la comunidad. Las jóvenes de San Miguel suelen restringir el acceso a los jóvenes a otros jóvenes de otras comunidades. Es común que las fugas de los novios se den después de los bailes de las comunidades o en las fiestas de otras comunidades. A veces son fiestas regionales, ¿no?, de las organizaciones, donde la joven pareja se pone de acuerdo para robarse. En general, los padres, el padre sobre todo de la novia, viven con gran tristeza que alguna de sus hijas se casen con personas de otra organización. O sea, si es zapatista y se casa con alguien del ARIC, o es ella del ARIC, se casa con un zapatista, los padres ponen, sobre todo los papás, ¿no?, ponen el grito en el cielo. Bueno, es lo que yo vi. Y se oponen al matrimonio, pero inevitablemente las muchachas se huyen con el novio, ¿no? O sea, esto de las adscripciones pues sale sobrando a la hora del amor. En mi opinión, los casamientos aseguran la buena convivencia dentro de la comunidad y algunas reglas de respeto básicas entre las organizaciones. Después de la boda o del robo de la novia, la mujer se va a vivir con la familia del esposo al menos por 1 año. En este tiempo, la joven es instruida por la madre del novio en cómo cocinarle al hijo, en adoptarla por la familia del novio y queda a merced de la suegra, ¿no? Si el matrimonio no es bien avenido, regularmente la mujer regresa al hogar paterno, solo así es nuevamente aceptada por su padre. En esos casos, la familia del novio puede solicitar el regreso de los regalos dados a la familia de la novia, y existen las figuras de mediadores en las comunidades. Ya sean parientes, padrinos, principales, autoridades comunitarias, son muy comunes las reconciliaciones, aunque las separaciones son toleradas, sobre todo si existe la violencia, ¿no?, hacia las mujeres. En estos casos, los esposos golpeadores son exhibidos públicamente en la cárcel comunitaria y tienen que pagar multas para ser liberados. En San Miguel, como en la mayoría de las comunidades de la selva, se vive una democracia de tipo patriarcal, en el cual las mujeres no cuentan con el tiempo libre para participar. Esta desigualdad en la inversión del tiempo del trabajo les permite a los hombres usar sus tardes para actividades recreativas, para hacer asambleas, para ir a las reuniones, y la participación de las mujeres es más activa en las juntas de iglesia. Ellas deciden si se hacen o no las fiestas, porque ellas trabajan para hacer las fiestas, ¿no?, la comida. Las mujeres se encuentran relegadas al trabajo reproductivo del hogar. Ocupan su tiempo en lavar la ropa de los hijos y el esposo, en preparar la comida, moler maíz, preparar tortillas y el pozol. Las hijas ayudan a sus madres en esas labores. Aunque las mujeres casadas pueden acudir a las asambleas generales y acompañar a los esposos, asisten poco debido a que dicen no tener tiempo. O sea, aunque en la ley ya pueden ir a las asambleas, pero terminan tan cansadas, ¿no?, que pues mejor prefieren descansar que ir a las asambleas, ¿no? O para que otros puedan ir a sus esposos, pues ellas tienen que trabajar. Bueno, en ellas pues se recarga todo el sostenimiento familiar, ¿no? Por algo yo pienso, ¿no?, si las proletarias eran el proletariado del proletariado, pues las campesinas son las campesinas de los campesinos, porque trabajan mucho más, ¿no? Las mujeres en general adquieren mayor reconocimiento cuando son casadas y en numerosas ocasiones se han organizado para defender el territorio del ejido. Por ejemplo, a finales del 2007 empezaron a realizarse los trabajos para repavimentar la carretera San Miguel-Ocosingo. Debido a ello, los trabajadores de una constructora empezaron a cortar árboles para ampliar el camino, pero sin el consentimiento de la comunidad. Como la mayoría de los hombres se encontraban trabajando en el campo, de inmediato se organizó un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones. O sea, había
zapatistas, ariqueras, de todas, que salió con palos y machetes para impedir que se cortaran los árboles y se los llevaron. El castigo hacia la comunidad por haber impedido cortar los árboles llegó una semana después, por un grupo que en ese momento se decía paramilitar de la OBDIC, del ejido Pamalá, o sea, una parte de un subgrupo de ahí. Le suspendió el suministro de agua debido a que son priistas y tenían arreglos con las autoridades municipales. Después de algunas negociaciones con los pamaleros se reanudó el servicio de agua, pero durante más de un mes las mujeres tuvieron que caminar más de 2 kilómetros cargando el agua, ¿no? Potable, porque ahí ya tienen, en esa comunidad ya tienen agua de llave, tubería, ¿no? Por otro lado, en las circuncisiones militares hacia San Miguel, las mujeres son las que han salido para tratar de impedir el arribo de los soldados. En resumen, quise mostrar el papel de las mujeres en la defensa del territorio, visibilizar su trabajo reproductivo en espacios feminizados, trabajos que regularmente no son transformados en algún tipo de poder en la toma de decisiones del gobierno comunal. Sin embargo, sus contribuciones son necesarias para la generación del poder comunitario. Además, el espacio femenino es regulado y constreñido por la forma de organización patriarcal. Ahora bien, yo soy un poco más optimista. Entonces, creo que ha habido un cambio cultural y entonces eso lo voy a abordar más. Sobre ya la participación de las mujeres en dentro del movimiento, ¿no? Hablé como del espacio más cotidiano de las comunidades. El movimiento indígena campesino en la selva lacandona ha sido configurado históricamente como una comunidad de comunidades, no exento de diferencias, pero al final, en diferentes momentos históricos, las comunidades indígenas han logrado defender su territorio con éxito. Ahora bien, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres y sus contribuciones al movimiento? Me parece que el espacio comunitario se reproduce en los diferentes eventos y espacios donde se articula el movimiento. Aquí hablo de foros, grandes concentraciones, asambleas, marchas, ¿no? Las mujeres han fungido principalmente como acompañantes de los líderes, ¿no? Delegadas en las actividades de reproducción, como encargadas de preparar alimentos a los representantes de las organizaciones políticas. Y aquí pongo un ejemplo de una esposa de un gran líder que se llama Fulgencia. Ese es el nombre que le pongo aquí. La esposa de este líder histórico me platicaba orgullosa que en los 70 y 80 su comunidad cercana a Miramar fue receptora de diferentes activistas y asesores políticos venidos de afuera. Dice, en ese tiempo las mujeres de la comunidad dormíamos poco porque teníamos que preparar tortillas diario para 50 personas. Estábamos jóvenes y fuertes. Sin embargo, en tiempos recientes se ha dado un cambio cultural en las comunidades respecto a la participación política de las mujeres, en buena medida promovido por la agenda zapatista, en la cual se ha beneficiado de las nuevas generaciones, ¿no? También la promoción de los derechos humanos ha supuesto transformaciones en la posición de género de algunas mujeres. Muchas de las jóvenes que participan activamente en organizaciones políticas han tenido que aplazar o suspender su matrimonio. Algunas de ellas renuncian a casarse con algún hombre originario de su comunidad. Esto es una generalización, no hay sus excepciones, ¿no? En general me parece que las mujeres que salen de su comunidad para insertarse en la vida política tienen pendiente superar la aparente dicotomía entre ser madres y esposas sedentarias o tener una militancia política especializada y que exige una amplia movilidad espacial, como venir hasta el DF, por ejemplo, ¿no? O simplemente circular en las diferentes regiones, o en la ciudad de Ocosingo, San Cristóbal. El liderazgo femenino es fuertemente apoyado y reforzado por agencias internacionales y ONGs. Las mujeres que participan políticamente amplían sus fronteras espaciales y sus oportunidades de desarrollo y diferenciación personal, y son un ejemplo para otras mujeres. Por último, quisiera añadir que las mujeres indígenas están inventando nuevos caminos aún no transitados por sus antepasadas, lo que las hace muy parecidas a otras mujeres, que como agentes emergentes estamos buscando un lugar protagónico en los espacios públicos, lo que no es fácil de realizar porque supone una transgresión a las prácticas culturales hegemónicas. Y ya con esto concluyo.